dijo que plagio era cuando uno se copiaba de un autor, que sucede muchas veces en la universidad. Estudiantes nuestros de comunicación social que copian textos enteros de la red y se los presenta al profesor como si fueran propios. No recuerdo quién dijo que plagio era cuando uno copiaba a un autor e investigación era cuando copiaba a varios. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, porque definitivamente en la universidad se publica mucha basura que se considera ensayística. Y lo que dice Carlos es totalmente cierto. Hay compañeros de trabajo de uno que dicen: yo he publicado 6 libros de poesía, una novela y un libro de ensayos, y cierta vez cuando presenté mi 4º o 5º libro, un compañero de trabajo dijo: me va a tocar escribir poesía. Yo no le dije nada. Lo que está diciendo Carlos, uno puede entender eso como un insulto, ¿verdad? Lo único que pude haberle contestado es: escríbalo. Escríbalo. O sea, está en la libertad de hacerlo. Aquí nadie se le dice: escriba esto, escriba lo otro. Si quiere escribir poesía para ganar puntos salariales, hágalo. Pero no lo digan de esa manera peyorativa de que es que el libro de poesía es una cosa que surge de la nada y ahí está. Yo creo que una de las personas que más ha sufrido esa actividad literaria, llámese novela, poesía, cuento, ensayo, ha sido mi hija. Mi hijo no está aquí presente. Ahora que estoy recién casado, pues mi esposa, que ha tenido que padecer ese asunto de que Winston no está en la cama con ella, sino que está escribiendo. Entonces, es lamentable lo que pasa con la Universidad Colombiana, es lamentable, porque definitivamente son muchas las cosas que se publican y yo me acerco, es más, con el respeto que se merece quienes amen a William Ospina, pero William muchas veces yo lo que veo es que hace coger algo que ya otro ha dicho en Inglaterra, en otro país, y se contextualiza, que es un poco una de las características del ensayo. O sea, contextualizo acá en una situación muy contemporánea, pero lamentablemente lo que Carlos dice es cierto. O sea, ese pálpito, ese latido, ese sentir, esa espontaneidad, esa aventura que es el ensayo, porque el ensayo es una aventura reflexiva que por supuesto va acompañada de la argumentación. Y cuando yo empiezo a hacer ensayo, que entre otras cosas, si ustedes se dan cuenta, hace poco René Arrieta, por ejemplo, publicó un texto, una columna de opinión, y yo le dije: un ensayo breve. El ensayo, si uno lee a Armando Silva, por ejemplo, un semiólogo de la universidad, creo que él está con la Javeriana, con la Nacional. Armando Silva es un hombre que ustedes lo leen en sus columnas y son puros ensayos. A veces incluso X504, cuando uno le ve que en sus columnas son ensayos. El mismo William Ospina en sus columnas es ensayo. Entonces, muchas veces la columna, como mecanismo de opinión, cuando está muy bien argumentada, cuando no es únicamente el asunto especulativo, ni el asunto, este asunto, esta palabra de la subjetividad que está hoy tan cuestionada y tan valorada, no. Pero si uno, por ejemplo, tú que citas aquí a Sweet, y creo que Luis Carlos alguna vez en clase hizo alusión justamente a esa propuesta que hacía Sweet de comerse a los niños para, ¿no? Ese pequeño ensayo o esa aproximación que hizo Sweet justamente de una manera muy subjetiva, donde hacía una propuesta pero que era definitivamente un ensayo. Cuando yo empecé a aproximarme al objeto sobre el cual quería escribir, que eran 4 poetas, mi primer trabajo ensayístico es la aproximación a 4 poetas absolutamente sanguíneos, vitales, como es el caso de de José Antonio Ramos Sucre, Carlos Obregón, César Dávila y Jaime Sáenz. ¿Cómo se acercaba uno a ellos? A través de la poesía, a través del cuento, a través de la novela. La única posibilidad de acercarse, de aproximarse a ellos, de entrar en correspondencia, en diálogo con su obra, con su escritura, con su vida, con su espíritu, a propósito de lo que decía la compañera ahora, con su espíritu suicida, paranoico, esquizofrénico, porque Jaime Sáenz era un hombre que tenía delirium tremens
con mucha frecuencia. Entonces, la única opción